Se realizaron 5.000 arrestos y se incautaron más de $200 millones en fentanilo, metanol, cocaína y armas, en operativos que abarcaron desde Chicago hasta 21 ciudades importantes. El mayor golpe federal contra los cárteles de Sinaloa y CJNG en la historia moderna. Pero lo realmente impactante no fueron las drogas. Era quien estaba esposado. No solo traficantes, sino también alguaciles, inspectores fronterizos e incluso agentes federales. Las mismas personas que juraron proteger a Estados Unidos estaban contribuyendo a envenenarlo. Si quieres ver hasta dónde llega realmente la guerra de Chicago, dale a me gusta ahora y quédate conmigo porque lo que viene a continuación es lo que todo estadounidense necesita oír. Los funcionarios de Trump no ceden. ISIS está haciendo su trabajo y no va a dejar de hacerlo. A las 4 de la madrugada, mientras las ciudades aún dormían, los convoys ya estaban en marcha. En Chicago y en otras 21 zonas metropolitanas. Miles de agentes de la DEA, el FBI y el HSY se desplegaron simultáneamente en un ataque sincronizado que denominaron Oleada. Esta fue la mayor ofensiva contra el crimen organizado en décadas, dirigida directamente contra el cártel de Sinaloa y el CJNG. Y en cuestión de meses, más de 5.000 sospechosos estaban bajo custodia. Los laboratorios de drogas fueron clausurados. Desmantelamiento de almacenes ocultos. Se realizaron redadas en depósitos de efectivo. Centros financieros encriptados incautados. Chicago, el centro logístico de Estados Unidos, se había convertido en la arteria principal para el tráfico de fentanilo y metanfetamina que inundaba el país. Todas las drogas pasan por aquí, se almacenan y se envían a todo Estados Unidos. Y luego el dinero regresa, se almacena y luego se envía. Pero a medida que aumentaban las detenciones, algo más frío salió a la luz. Porque algunas de las personas esposadas no eran soldados del cartel. Eran alguaciles del condado, inspectores fronterizos, agentes federales, hombres y mujeres que habían jurado proteger al país. Vendieron sus insignias. Y en ese momento, la guerra cambió. La amenaza ya no estaba afuera. Era en el interior. Así pues, la pregunta sigue en pie, ¿quién protege al público? ¿Qué ocurre cuando los protectores se unen al enemigo? Si crees que la insignia debería significar honor, comenta honor a continuación. Veamos cuántos siguen creyendo. La crisis del fentanilo que azota a las comunidades y destruye vidas de costa a costa. En las últimas semanas, hemos investigado por qué está aumentando el número de muertos y las causas profundas de este problema a nivel nacional. Esta noche, analizaremos cómo llega exactamente el fentanilo a las comunidades. Sinaloa y el CJNG ya no operan como pandillas callejeras. Funcionan como corporaciones multinacionales, cadenas de suministro, contables, químicos, gerentes de logística y unidades armadas de seguridad que actúan como policía privada. Su producto no es meramente contrabando. Se trata de un envenenamiento a escala industrial. Y el corazón de ese imperio es Chicago. Desde estaciones ferroviarias y corredores interestatales hasta aeropuertos de carga, llegan envíos masivos que se dividen en cargas más pequeñas que se distribuyen a Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York y toda la costa este. La sustancia en cuestión es fentanilo, un químico tan potente que 2 miligramos pueden detener un corazón humano. El coste humano es asombroso. Más de 100.000 muertes por sobredosis al año. Casi el 70% están relacionados con el fentanilo. En Ohio, las hipotecas se están quedando sin espacio. En los institutos de Indiana y Pensilvania ahora se almacena Narcan junto a los extintores. La cadena de suministro se ha vuelto industrial y anónima. Productos químicos procedentes de China e India, etiquetados como disolventes industriales, llegan a Super Labs en México. Un solo laboratorio puede producir millones de dosis letales en una semana. El producto terminado se introduce de contrabando hacia el norte, oculto en camiones agrícolas, contenedores de carga y, cada vez más, dentro de los flujos migratorios. Pero el poder no se limita a la producción. Se encuentra en el ámbito financiero. El dinero recaudado en Chicago y Miami se canaliza a través de empresas fantasma.
Fluye hacia exchanges de criptomonedas en el extranjero, se blanquea y regresa como inversiones legítimas, bienes raíces, flotas de camiones, clubes nocturnos, concesionarios de automóviles, donaciones políticas. Esto ya no es un simple delito. Es una economía sumergida construida sobre las muertes de estadounidenses. Haz una pausa de un segundo. Si crees que esto no puede continuar, comparte este video. Alguien ahí fuera tiene que despertar. La recopilación del panorama de inteligencia había llevado meses, y el análisis logístico silencioso e implacable en la sede de la DEA. Poco a poco, la verdad se fue revelando. Los cárteles operaban la misma infraestructura en más de 20 ciudades estadounidenses, casas de seguridad idénticas, empresas fantasma idénticas, patrones de contrabando de efectivo idénticos, dinero, armas y pastillas de fentanilo que circulaban como componentes de una máquina. A finales de 2025, los datos ya no eran motivo de sospecha. Era un plan maestro, y los agentes federales se prepararon para algo que Estados Unidos nunca había intentado antes, un ataque sincronizado a nivel nacional. Lo llamaron la oleada. La fase 1 comenzó a las 4 de la mañana del 15 de octubre. Los helicópteros surcan el tranquilo aire suburbano sobre Phoenix, Arizona. La primera carga explosiva hizo añicos las silenciosas puertas del garaje, que se doblaron. Se activaron las granadas aturdidoras. Equipos vestidos con uniformes negros irrumpieron en viviendas que funcionaban como laboratorios clandestinos de pastillas, donde se fabricaban millones de comprimidos falsificados de oxicodona, cada uno con suficiente fentanilo como para matar. En una semana, 2.500 sospechosos vinculados a Sinaloa fueron detenidos. Los agentes incautaron $85 millones, varias máquinas para fabricar pastillas, libros de contabilidad encriptados y bidones de almacenamiento de nivel industrial que contenían precursores sintéticos. Pero la guerra solo se libró a medias. La segunda fase llegó 3 semanas después contra el CJNG, el cártel conocido por su expansión a través de la fuerza bruta y el terror. Esta vez, el campo de batalla se amplió. En el puerto de Long Beach, las grúas de carga permanecieron inmóviles mientras equipos federales rodeaban los buques portacontenedores etiquetados como suministros de limpieza industrial. Detrás de falsas paredes de acero se encontraban miles de kilogramos de precursores químicos, la savia de la producción de fentanilo. En Miami, los agentes allanaron propiedades costeras vinculadas a redes inmobiliarias clandestinas. Casas, condominios y centros comerciales adquiridos no con efectivo, sino mediante operaciones cíclicas de lavado de dinero con criptomonedas que habían canalizado silenciosamente dinero manchado de sangre de vuelta a la economía estadounidense. Mientras tanto, en Houston, un convoy de camiones con remolque fue interceptado en la Interestatal 10. Debajo de cajas de lechuga y cebolla se encontraron cientos de armas de fuego de grado militar, plataformas AR, rifles calibre 50 y kits de conversión, todos destinados a los sicarios del cártel. Esto ya no era una operación antidrogas. Se trataba de una cadena de suministro bélica, pero la verdadera magnitud del aumento se puso de manifiesto en el ataque unificado que abarcó 22 divisiones federales de campo. En Boston, 85 afiliados del CJNG fueron arrestados. En Kansas City, 41 distribuidores locales fueron detenidos. En Nueva Jersey y Maryland, los oleoductos de la costa este colapsaron de la noche a la mañana. No había mercados seguros, ni rincones aislados, ni lugar donde esconderse. Cuando se calmó la tormenta, las cifras hablaron por sí solas. Más de 5.000 detenciones, más de $200 millones en drogas, armas y bienes incautados. Decenas de nodos de mando desmantelados. Múltiples líneas de suministro del cártel cortadas. Y sin embargo, bajo la celebración, reinaba un silencio que nadie quería romper porque los agentes sabían que la próxima batalla no se libraría en las calles. Se libraría dentro del propio sistema. La guerra ya no era solo contra los cárteles. Fue contra la corrupción que los había estado protegiendo. Escribe guerra en los comentarios si crees que Estados Unidos debe tratar a los cárteles como enemigos, no como criminales.
Mientras la visible victoria de la ofensiva acaparaba los titulares, con imágenes de esposas, arietes y narcóticos incautados circulando por todas las cadenas principales, otra batalla se libraba en silencio. No se libró en almacenes ni en carreteras del desierto. Se combatió en los libros de contabilidad bancarios, las transferencias electrónicas, las empresas fantasma y las bolsas extraterritoriales. Una guerra sin disparos, una guerra de números, una guerra de influencia. Porque la verdadera fuerza del cártel de Sinaloa y del CJNG nunca radicó solo en sus soldados, armas o rutas de contrabando. Su éxito radicaba en su capacidad para comprar silencio, para adquirir lealtad, para infiltrarse silenciosamente en las mismas instituciones destinadas a destruirlos. Esta red financiera paralela reveló cómo los sindicatos criminales lograron socavar el sistema judicial estadounidense desde dentro. El rastro del dinero formaba un patrón tan preciso que parecía quirúrgico. El dinero recaudado del narcotráfico a nivel callejero en Chicago y Houston se canalizaba a través de empresas pantalla en Miami, disfrazado de honorarios de consultoría, facturas de transporte o contratos de saneamiento. Desde allí, los fondos se canalizaron a través de complejas redes de intercambio de criptomonedas en el extranjero, se blanquearon mediante el anonimato digital antes de volver a entrar en Estados Unidos como capital legítimo. Una vez depurado, este capital reingresó al sistema como inversión legítima, fluyendo hacia transacciones inmobiliarias locales, importaciones de activos de alto valor y, lo que es más importante, hacia el aparato político y policial. Los sobornos ya no parecían dinero en efectivo dentro de un sobre. Parecían contratos municipales lucrativos, donaciones de campaña y transacciones inmobiliarias. Un método sofisticado para establecer influencia sistémica. Los fiscales federales descubrieron transacciones en las que las mismas cuentas que financiaban los envíos de armas del cártel también pagaban a contratistas locales, donantes del ayuntamiento e incluso proveedores del sindicato policial. Para la Unidad de Corrupción Pública del FBI, este fue el punto de inflexión. La corrupción no era hipotética. Estaba arraigado, era sistémico e intencional. Los casos contaron la historia con brutal claridad. En El Paso, un agente de aduanas y protección fronteriza fue acusado de dejar pasar camiones que transportaban tanto narcóticos como migrantes indocumentados, utilizando su placa federal como escudo durante años. En Arizona, una investigación de asuntos internos reveló que supervisores ignoraron advertencias creíbles sobre un colega que aceptaba dinero del cártel, lo que generó casos de narcotráfico para proteger a donantes vinculados a empresas fantasma relacionadas con el cártel. Esto no fue una coincidencia. Era infraestructura. Y la causa fundamental podría atribuirse a un único punto de presión, la fatiga institucional. Tras las directivas de emergencia para asegurar la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional contrató a miles de nuevos agentes en menos de un año. Se acortaron los controles de antecedentes. Las autorizaciones temporales se convirtieron en algo habitual. Los departamentos locales que luchan contra los ahogamientos y la violencia relacionada con los narcóticos aceptaron fondos federales con una supervisión mínima. Más personal, más dinero, más presión, menos responsabilidad. Desde 2024, los datos han revelado una trayectoria aterradora. Decenas de agentes, desde alguaciles de condado hasta altos agentes fronterizos, fueron acusados de delitos relacionados con cárteles. Los cárteles habían evolucionado. Dejaron de sobornar a particulares. Comenzaron a alimentar a la propia burocracia. Para la DEA y el Pentágono, la pregunta cambió. ¿La guerra ya no se reducía simplemente a cómo detenemos a los cárteles? La nueva pregunta era más siniestra. ¿Cómo se salva el escudo cuando las grietas provienen del interior del propio escudo? Si todavía estás aquí, es que estás prestando atención. Pulsa suscribirse porque en la siguiente parte todo cambia. La magnitud de la amenaza, amplificada por las pruebas de corrupción interna, exigía un cambio de política sin precedentes. Reconociendo que los cárteles ya no eran simples bandas criminales, sino sofisticadas organizaciones terroristas, el gobierno promulgó una orden ejecutiva que clasificaba oficialmente a los cárteles de Sinaloa y CJNG como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta simple declaración lo cambió todo entre bastidores. Minutos después de la firma de la orden, el Pentágono obtuvo una nueva y agresiva libertad para operar junto con la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de Defensa, Pete Hack, la calificó de campaña antiterrorista de todo el gobierno. Su mensaje a los cárteles fue contundente e inflexible. Si los cárteles van a operar como insurgentes, los trataremos como tales. Te encontraremos. Mapearemos sus redes. Te cazaremos y te mataremos. Esto autorizó al Comando Norte de Estados Unidos a proporcionar inteligencia, vigilancia e incluso apoyo operativo limitado a los grupos de trabajo policiales por primera vez. La lucha contra el narcotráfico dejó de ser una cuestión policial. Se convirtió en un plan de guerra. El objetivo pasó de simplemente degradar o arrestar a individuos a derrotar y destruir estas organizaciones para defender la patria. Esta nueva postura permitió los ataques nacionales sincronizados en 22 divisiones y 7 regiones extranjeras. La misma operación que hemos detallado como el aumento repentino. La guerra de Estados Unidos contra los cárteles era ahora una política antiterrorista oficial y la lista de objetivos globales se había expandido exponencialmente. Sin embargo, incluso en medio de la precisión militar y el triunfal resultado de 5.000 arrestos, persisten profundos desafíos. La victoria fue costosa y puso de manifiesto el alarmante grado de fatiga institucional. Un sistema sobrecargado por una rápida expansión que se enfrenta a un enemigo capaz de explotar las debilidades burocráticas. Más de 150 estadounidenses siguen muriendo cada día por sobredosis relacionadas con el fentanilo y los opioides sintéticos. El producto es sencillamente demasiado barato y demasiado fácil de fabricar, creando un ciclo de suministro sin fin. La guerra financiera, aunque esencial, continúa en silencio. Los profundos vínculos del cártel con los exchanges de criptomonedas y la banca en la sombra les aseguran poder reconstruir rápidamente su base de capital, pero la amenaza más corrosiva sigue siendo interna. Después de 5.000 arrestos y docenas de agentes del orden acusados de alta traición, la fe en la placa se ha visto gravemente dañada. La pregunta fundamental que planea sobre las declaraciones triunfalistas de Washington es la siguiente. ¿Qué sucede cuando el verdadero campo de batalla se encuentra dentro de las mismas agencias juradas para defender la nación? Cuando la línea que separa la justicia de la supervivencia desaparece y el sistema empieza a resquebrajarse desde dentro, ¿quién mantiene el escudo? Ahora bien, el aumento de tropas fue un ataque necesario e histórico, pero fue solo el comienzo de una guerra prolongada, peligrosa y cada vez más compleja. El aumento de la actividad policial no fue solo una acción coordinada de las fuerzas del orden. Fue un recordatorio. Un recordatorio de que cuando la seguridad del pueblo estadounidense se ve amenazada, esta nación no duda. No retrocede. No se doblega ante el miedo. Durante décadas, los cárteles creyeron que podían operar en la oscuridad, envenenando comunidades, corrompiendo instituciones, convirtiendo barrios en campos de batalla y tratando las vidas estadounidenses como prescindibles. Construyeron redes de dinero, violencia, engaño y poder. Y durante un tiempo, el mundo creyó que eran imparables. Pero el aumento repentino demostró algo diferente. Demostró que Estados Unidos aún es capaz de mantenerse unido frente al peligro. Demostró que los hombres y mujeres que portan la insignia, no todos, pero muchos, todavía mantienen un código de honor que no está en venta. Y demostró que cuando agentes federales, analistas, fiscales, soldados y oficiales de inteligencia se mueven con un solo propósito, la tierra tiembla. No se trataba solo de arrestos. Se trataba de recuperar la dignidad de una nación. Sobre trazar una línea que no se puede cruzar. La lección es clara. La música malvada no necesita permiso para crecer. Solo se necesita que la gente buena mire hacia otro lado. Y en ese momento, la gente buena no apartó la mirada. La DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Comando Norte de Estados Unidos, los grupos de trabajo locales. Se situaron en el umbral entre el orden y el colapso y optaron por luchar. Ahora les preguntamos a ustedes, los espectadores, los ciudadanos, los testigos, ¿continuamos esta lucha?
Exigimos fronteras más seguras, mayor rendición de cuentas y mayor protección para nuestras comunidades. ¿Apoyamos a los agentes que arriesgan sus vidas o permitimos que el sistema se fracture desde dentro? Tu voz importa. Si crees que Estados Unidos debe seguir luchando en esta guerra, dale a me gusta.